Bienvenidos. Esto es Actitud Saludable, un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Cada emisión con diferentes temas de interés pensados en ti y el cuidado de tu familia. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia, más que un hospital. Buen día, soy el Dr. Raúl López Serna, neurocirujano y cirujano de columna del Hospital Galenia. El día de hoy vamos a hablar de la cirugía de columna. La cirugía de columna es un recurso que tiene la medicina para tratar las diferentes enfermedades que pueden afectar la columna vertebral. La columna vertebral se divide en columna cervical, columna torácica, columna lumbar y columna sacra. En cada uno de estos segmentos se pueden presentar diferentes enfermedades. Las enfermedades más frecuentes que tratamos los cirujanos de columna son en pacientes jóvenes las hernias de disco y en pacientes que tienen mayor edad las patologías relacionadas con la degeneración de la columna. Entre los síntomas que se pueden presentar a nivel de la columna está el dolor, que es el síntoma más frecuente. El dolor puede ser dolor de cuello o dolor de espalda, y cuando la afección en la columna vertebral es lo suficientemente grave como para afectar las raíces nerviosas, también se puede presentar el dolor que conocemos como dolor radicular. El dolor radicular, que se presenta en los brazos como consecuencia de una afección de la columna cervical, se puede presentar en forma de entumecimiento, adormecimiento o debilidad en las extremidades superiores, en los brazos, y a nivel de la columna lumbar se puede manifestar con lo que comúnmente se conoce como ciática, que es un dolor que se irradia hacia la región de la nalga, la región de la cadera, o que puede bajar a la pierna. Tenemos también en la especialidad el tratamiento de las enfermedades traumáticas de la columna. Estas son las fracturas o luxaciones, que muy frecuentemente son consecuencia de clavados en aguas poco profundas, de accidentes automovilísticos o caídas de pisos altos. También podemos tratar aquellas enfermedades que se conocen como enfermedades neoplásicas o oncológicas, que son los tumores que pueden llegar a afectar tanto a la columna como a la médula espinal. En el Hospital Galenia contamos con todos los recursos tecnológicos para tratar de forma convencional o por mínima invasión estas patologías para que la recuperación sea más rápida. La mínima invasión en columna significa abordajes más pequeños, recuperación más rápida y una reincorporación más efectiva para el paciente después de una cirugía. Lo que puede esperar un paciente después de una cirugía de columna habitualmente es una recuperación rápida. Estamos hablando de que puede caminar el mismo día de la cirugía o al día siguiente, y habitualmente los egresos o las altas son 2 días después de realizada la cirugía. La preparación de un paciente para una cirugía de columna involucra la realización de estudios preoperatorios, en la cual verificamos que sus laboratorios, su radiografía de tórax, su electrocardiograma estén en condiciones generales adecuadas, puesto que se realiza bajo anestesia general. Algunos procedimientos se pueden hacer con anestesia regional o sedación y anestesia local. Estamos hablando de admisiones hospitalarias habitualmente de 1 o 2 días, en los cuales determinamos que el paciente está en condiciones de irse a casa con toda la seguridad, y a las 2 semanas tenemos la primera cita de control. Generalmente el dolor postoperatorio es bastante manejable. De la sintomatología inicial que presenta el paciente antes de operarse suele mejorar un 80-95% de los pacientes, y tratamos de forma integral al paciente. Todo el paciente que llega a una cirugía es porque antes pasó por los diferentes escalones terapéuticos que le llamamos. El primer escalón es medicamentos, el segundo escalón es fisioterapia, después son infiltraciones o procedimientos especiales, y prácticamente el último escalón es la cirugía. Entonces ningún paciente llega a ese último escalón sin haber pasado antes por las otras alternativas. Realmente 80-90% de los pacientes bien tratados, por ejemplo, por una hernia de disco, se van a evitar el bisturí. Entonces, la cirugía se reserva solamente para aquellos pacientes que han fracasado en todas las otras alternativas terapéuticas. La cirugía no es para todos, es muy bien seleccionada para los pacientes que sí se tiene que realizar, y se hace en forma individualizada. No hay una receta de cirugía de columna para todos los pacientes. Cada uno se individualiza con base a sus necesidades, a sus actividades laborales y a las expectativas que tiene después del procedimiento. Antes se creía que existía un riesgo muy alto de quedar paralítico, parapléjico, cuadripléjico. La verdad es que no. Actualmente contamos con algo que se llama neuromonitoreo. Lo utilizamos rutinariamente en todos nuestros pacientes, y lo que significa esto es que durante que el paciente se encuentra anestesiado, estamos monitorizando la función de los nervios y la médula espinal, de tal manera que no tengamos que esperar a que el paciente despierte para ver si mueve o no mueve, siente o no siente. Estamos totalmente seguros durante la anestesia, con el paciente dormido, de que ese paciente después del procedimiento va a mover, va a sentir igual que como entró a la cirugía, sin el dolor que fue el motivo de la intervención quirúrgica. Entonces, que el paciente que se vaya a operar de la columna no tenga ya ese temor, porque ese temor se evita
con la utilización de tecnologías como el neuromonitoreo, como la microscopía, como la cirugía de mínima invasión, que hacen que las complicaciones sean cada vez menos frecuentes. Pues hemos operado pacientes desde niños hasta el más grande fue de 98 años, afortunadamente con buenos resultados. Las enfermedades que afectan a cada grupo de edad son diferentes. En los niños habitualmente son enfermedades congénitas, enfermedades de nacimiento, que se manifiestan más como el crecimiento, como la escoliosis. En pacientes de edad madura o joven tardía, por decirlo así, encontramos las hernias de disco como principal afección y los traumatismos, porque pues, se encuentran expuestos a actividades de más alto riesgo como la conducción de vehículos, actividades laborales, deportivas de alto impacto. Después se agregaría más frecuente en mujeres después de la menopausia la osteoporosis, que genera fracturas por fragilidad ósea. Y finalmente, después de los 60 años, un buen número de nuestros pacientes que tienen enfermedades degenerativas, en las cuales con la edad se va desgastando el disco que articula las vértebras y con ello hay una degeneración también de los ligamentos, las articulaciones de la columna, y eso genera estrecheces que se manifiestan pues por debilidad en las piernas, por incoordinación para caminar, por adormecimiento en las manos o en los pies, y todo esto pues ya después de un protocolo adecuado de estudio encontramos que es por enfermedades de la columna, por degeneración de la columna. Entonces, tenemos de todas las edades, tenemos de ambos géneros, hombres y mujeres, y la patología es muy diversa. También desafortunadamente pues hay tumores que ya sea que se originen primariamente en la columna o que vengan de otro órgano y que se siembran en la columna, que también tenemos que operar. Tenemos también tumores que se originan en el nervio propiamente o dentro de la médula espinal, que también lo manejamos los neurocirujanos de columna, y pues todo esto lo hacemos con los más altos estándares de calidad y seguridad para los pacientes. 4 de cada 5 personas en el mundo van a tener dolor de espalda una vez en su vida, por lo menos, ya sea que se agacharon mal, levantaron alguna cosa pesada, etc. Es hasta cierta forma normal que te pueda llegar a doler la espalda en el transcurso de tu vida. Lo que no es normal es que ese dolor de espalda empiece a afectar tu calidad de vida. Ya cuando el dolor de espalda empieza a afectar tus actividades laborales o en la casa o en cualquier lado, ya amerita una valoración por un especialista en espalda, un especialista en columna. Después de una evaluación individualizada determinaremos si requerimos mayor estudio o se trata de una lumbalgia benigna o de un dolor de cabeza o de cuello derivado de contractura muscular. Pero sí, si ya el dolor está afectando la vida del paciente, ese es el momento en el cual tiene que acudir a consulta. Porque a veces el dolor es la primera señal que hay algo más ahí y que si se hubiera tratado oportunamente no hubiera progresado más. Entonces, mi recomendación para los pacientes sería que si el dolor ya les afecta su calidad de vida o se agregan otros síntomas como debilidad, como adormecimientos, un dolor ya de distribución nerviosa como la ciática, es momento de ir con un especialista en espalda. Y que no tengan miedo, no todos los pacientes que llegan a la consulta se van a operar. Las primeras alternativas siempre son las no quirúrgicas, rehabilitación, medicamentos, fisioterapia, y muchos de los pacientes no necesitan la cirugía. Pero que no tengan miedo de que todo paciente que llega al consultorio se le va a ofrecer un procedimiento quirúrgico. Las cosas no son así, afortunadamente. Existen diferentes mitos relacionados a la cirugía de columna. Antes se pensaba que todo paciente que se sometía a un procedimiento de la columna vertebral debía estar postrado en la cama durante varias semanas o meses. Esto en parte se debió a las experiencias que se presentaban en el pasado con las tecnologías que se contaba hace 20 o 30 años. Actualmente, con las tecnologías que contamos, que son la cirugía de columna de mínima invasión, el neuromonitoreo, esta realidad ya no es verdad. Ahorita el paciente que está operado de la columna puede reincorporarse rápidamente a sus actividades laborales. Son habitualmente 2 semanas máximo de cuidados especiales, en los cuales pues tiene que tener cuidado de las heridas para que no se vayan a infectar. Pero después de que retiramos los puntos, puede incorporarse la fisioterapia, actividades de bajo impacto, y prácticamente al mes o a los 2 meses de realizar un procedimiento ya estar incorporado a sus actividades habituales. Para mayor información pueden checar la página de nosotros, es clinicadecolumna.mx, o comunicarse directamente al consultorio al número 998-321-7189. Muchas gracias. Nuevamente el Dr. Raúl López Serna, neurocirujano de columna del Hospital Galenia. Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Porque nos interesa tu salud, escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia. Más que un hospital.